Santo. Aleluya. Puede tomar asiento, mis amados. Preparémonos para este tiempo con la palabra del Señor. Necesito que verifiques el audio, ¿viste? Que esté en su buen tono, porque esta palabra es muy importante, como todas las palabras indiscutiblemente que se predican desde este púlpito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir una palabra rectora. Las palabras rectoras son palabras apostólicas para direccionar un mover o para direccionar un ministerio. Esta palabra la voy a titular Características de los hijos de la casa. Si usted me sigue, usted se ha dado cuenta que en los últimos tiempos yo he estado compartiendo en varias partes sobre cristianos sin vida de cuerpo 1.0, cristianos sin vida de cuerpo 2.0, cristianos sin vida de cuerpo 3.0. O sea, como una serie así en diferentes escenarios. Hoy voy a compartir características de los hijos de la casa. Características de los hijos de la casa. Y voy a estar hablando 3 puntos. El primero es definiendo cómo es que se convierte un discípulo a hijo. Hay una transición indiscutiblemente de ser un simple creyente, luego convertirse en un discípulo, luego convertirse en un hijo o en un íntimo. Eso lo expresó el Señor cuando dijo: ya no lo llamaré más mis discípulos, sino mis íntimos, mis amigos. Esa palabra amigos es la palabra íntimo. Íntimo tiene que ver con esos que están más próximos. Entonces voy a hablar sobre eso un poquito en este tema, definiendo cómo es que se convierte un discípulo a hijo, porque es una transición indiscutiblemente. Número 2, cómo se accede al depósito. Oiga eso, cómo se accede a un depósito de un legado ministerial. A mí me encanta esa palabra y siempre la he tenido en cuenta, y es una de las razones por la cual Dios me ha dado una bendición tremenda, que las naciones se me han abierto, que tengo hijos espirituales en más de 16 países ahora, que apóstoles con ministerios reconocidos de muchos años me piden que sea su mentor o que sea su padre espiritual. Y esa razón se la atribuyo a algo que hace muchos años hice cuando mi padre espiritual estaba vivo. Lo senté allí y le escuché por 8 horas, escuchando el por qué, cómo fue que Dios le dio la visión, qué era lo que Dios le había llamado a hacer. Y después de escucharlo por 8 horas, le dije: hoy yo tomo la decisión de bajar las banderas de mi ministerio y voy a subir las banderas tuyas. Y durante todo el tiempo que él estuvo vivo, yo nunca usurpé su lugar. Siempre le di su lugar, su honra. Y por eso, aunque una vez me decía: pero yo ¿para qué voy a ir a una convención? Y yo te necesito en la convención, que te sientes ahí, y aunque no vayas a hacer nada, tu presencia escualiza, tu presencia inspira. ¿Por qué? Porque son más de 50 años que estuviste en el ministerio y que no tuviste una tacha de moral o de cosas que te tenían que señalar. Entonces, para mí es fundamental, aunque no hagas nada, estés ahí. Y por eso esa palabra que el Señor dice que la doctrina que yo predico, eso me encanta tremendamente, porque eso es tener una conexión con el Padre.
la doctrina que yo predico no es mi propia doctrina, sino la doctrina de mi Padre que me envió. Esa palabra que el Señor Jesucristo dijo para mí es rectora en lo que se tiene que ver con la lealtad, la fidelidad y el legado y el depósito de una persona que carga. ¿A quién? ¿Sobre quién? ¿Y para qué el depósito se transfiere? Eso también lo voy a estar hablando. Y el tercero es cómo puede una persona ser un exitoso equipero. Equipero quiere decir, y un segundo al mando exitoso. Hay gente que siempre quiere ser el primero. Y eso es a veces nosotros por querer ser el primero, que es un asunto natural, porque siempre queremos tener el primer lugar y que sea la preeminencia. Muchas veces nosotros desconocemos los principios que operan para eso. Y muchas veces en ese anhelo y deseo de ser el primero, encontramos que fracasamos. Porque hay gente que es más exitosa siendo segundo que siendo primero. O sea que hay unos segundos exitosos. Y esto es un asunto de identidad, de claridad del llamado. A mí me llama la atención, Andrés, ¿por qué no me baja un poquitico la pista? A mí me llama la atención que leía el testimonio de Billy Graham. Billy Graham murió prácticamente casi a los 100 años, pero él tuvo un equipo que viajó por 50 años por las naciones. Y ellos, los viejitos, se mudaron para el complejo de Billy Graham, que queda en Carolina del Norte. Allí hay edificios de apartamentos donde cada uno de ellos tenía su edificio, su apartamento, y vivían allí. Y lo que me llama la atención de aquel testimonio es que todas las tardes bajaban. Ya no estaban en el ministerio, pero se sentaban a compartir y a tomar su café para que de esa manera pudieran compartir. Y yo decía, no les bastó 50 años para estar juntos. El director de alabanza, el director de cruzadas, estaban allí. Qué cosa tremenda. Yo digo, wow, qué espectacular. Cuando uno puede envejecer con gente a su lado, que tiene claridad de cuál es el papel. A mí me llama tremendamente la atención que veo el caso de gente que tenía una iglesia como tal, una iglesia. No era cualquier iglesia, era una iglesia numerosa, una iglesia exitosa, muy vistosa en la ciudad. Y un día, uno de esos pastores, Dios le dio un llamado para que fuera a estar bajo el ministerio de Rick Warren. Y es interesante, porque él dejó su propia congregación, su propia organización, para venir a trabajar con este hombre de Dios y de esa manera poder desarrollar el ministerio, no de él que estaba desarrollando, sino seguir desarrollando el ministerio. Sabe, hoy es interesante que esa persona que hace unos años estuvo viniendo para someterse a ese proceso, hoy es el pastor de la iglesia de Saddleback en California. Ahí está. Algo impresionante, porque hay gente que tienen claridad de ser un exitoso equipero y un segundo al mando exitoso. Hay gente que quiere desarrollar su propio ministerio, pero no llegarán tan lejos como cuando están como equiperos. En ese entonces, yo me dediqué a empujar lo que Dios le había dado a mi padre. Indiscutiblemente, heredé su manto y lo manifestó entregando su propia Biblia que utilizó en ministerio en español. La mandó a su viuda, le dio orden antes que cuando él falleciera, esa Biblia me la entregara. Y esa viuda vino a un culto en la iglesia de los Estados Unidos para hacerme esa entrega públicamente.
Yo entendí que era el manto. Era el manto. Y le voy a explicar cómo es que tú te heredas un manto. Una de las características que hizo que David se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus múltiples fallas, era que era un hombre fiel y leal. Oye eso, con sus líderes. Y en este caso, con Samuel y Saúl. Supo discernir cuando el espíritu de los hijos de Sarbia, los hijos de Sarbia, querían sonsacarlo para que atentara contra el líder que era ungido antes que él. Siempre respetó y no se dejó seducir por los que andaban alrededor de él. Es un asunto, tiene que uno tener carácter para no dejarse seducir por las alabanzas que están alrededor de los que son fans de uno. Y en el caso de David, los hijos de Sarbia, que eran Absalom, Abisai y Asael, eran los hijos de Sarbia considerados como los valientes de David. Esos siempre estaban diciéndole a David, dale, dale. Y ellos, dice, mira, el Señor te entregó en tus manos a Saúl. Y David tuvo temor de Dios para atentar contra un ungido de Dios. Ponga atención a lo que te estoy hablando. Hay gente que han sido ungidas primero que uno y tiene que uno tener entender el manto y la autoridad que Dios depositó. Cuando yo atento contra un líder, que el padre de la casa ha impuesto sus manos sobre él y ha transferido de su dignidad, y tú, que eres otro líder, irrespetas a ese líder, tú estás faltándole respeto al padre de la casa. Estás faltándole respeto porque ¿y cómo tú sabes que estás faltando de respeto? Por la manera como lo tratas, por la manera como le hablas, por la manera como lo miras, por la manera como lo aprecias. O sea, yo no puedo en ninguna manera decir que yo honro a una persona y deshonro a sus hijos. Ojo con eso. Eso tiene que tener una revelación muy clara para el liderazgo de esta iglesia y para todos. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios transfiere mantos, Dios transfiere legados, Dios transfiere depósitos, y lo voy a demostrar por la palabra. Por eso dice Pablo, dice que avives el fuego y el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que te fue dado mediante profecías por medio del presbiterio. O sea, te impusieron las manos, te transfirieron de dignidad. Entonces, cuando yo no honro a un líder, no importa si está bajo mi responsabilidad o sobre mí o paralelo a mí, yo estoy menospreciando el manto de la casa. Yo estoy menospreciando el depósito que se delegó a ese hijo. Porque nadie puede honrar al padre si no honra al hijo. O sea, no me venga a decir a mí que usted va a honrarme a mí y usted va a deshonrar a mis hijos. Porque el que honra al padre, honra al hijo que le envió. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces no hay tal cosa que yo honro solamente al apóstol, pero sus hijos no. Estoy hablando de hijos espirituales, gracias. Y hijos espirituales y hijos ministeriales. Tú no puedes decir que tú me honras a mí, me respetas a mí, cuando irrespetas a gente a la cual yo le he delegado dignidad. Le he delegado de lo que yo he recibido te doy, de lo que tengo te doy. Tiene que quedar claro eso. Eso es lo que hace que una persona sea un exitoso equipero y un segundo al mando. Y estamos hablando de gente fiel y leal. Porque hay gente que son fieles, pero son desleales. Y los hijos de Sarbia, estos
eran fieles, se hacían matar por David, hacían todo lo que, ¿me entiende?, con el propósito de mantener su posición. Que hay gente que hace cosas que están al lado tuyo no porque realmente son fieles y leales a ti, sino porque sencillamente ellos, haciendo lo que están haciendo, mantienen su posición frente al pueblo. Y el pueblo lo respeta porque están al lado tuyo, pero no porque realmente son leales a ti. Entonces ponga atención a esto, que estos son principios fuertes de liderazgo. Entonces, aquí hay algunas expresiones que muestran que David era un hombre claro desde temprana edad, porque la respuesta como estas que dio David muestran el corazón del individuo. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 58, leído en la Reina Valera del 1960, dice: y dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Qué cosa? El tipo la tenía clara. No porque era su papá, sino que él respetaba aún las decisiones de su padre, aunque él no las entendía. Hay gente que cuestiona todo cuando no entiende. ¿Cuántos están entendiendo? Hay gente que cuestiona todo cuando no entiende. Pero David era un tipo claro con eso. Eso no hizo cambiar su visión que tenía de su padre. Y era precisamente, respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando dijo: ¿de quién eres hijo? O sea, ¿con quién te identificas? Que tenga manto y que tenga legado. Ahora dice Samuel capítulo 17, versículo 30, 1 Samuel 17, 38, 34 al 37. 1 Samuel capítulo 17, 56 al 57 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Rescato y hago énfasis en algo que tenía claro David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¡Wow! O sea, David, para primero pastorear el rebaño de Israel, él cuidó primero las ovejas de su padre. Había una conexión entre su padre y él. Y esa es una de las cosas importantes cuando tú vas a avanzar. ¿Entiendes? Tú podrás crecer, tú podrás escuchar a personas que digan: no, es que no hace nada si no le dice al apóstol. Que digan lo que quiera. ¿Me está entendiendo? Porque una de las cosas no es que todo se dice, pero es que no para tomar una decisión tenés que pedir permiso, sino que sencillamente el compartir algo o una decisión es ponerse bajo consideración de. Dice: sujetaos a vuestros pastores. Porque, dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Y qué más dice? Porque ellos, ¿qué? Velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta a Dios.
ese sometimiento no es un sometimiento de obligación, es un sometimiento voluntario. Es un sometimiento de ponerse bajo consideración de. O sea, por mucho que yo sea libre, por mucho que yo sea crecido, que tenga mucho conocimiento y mucha sabiduría, no quiere decir que por esa razón yo no voy a estar bajo consideración de alguien. ¿A quién tú te sujetas? No solamente sujeto a las personas en autoridad sobre mí, que Dios se les delegó autoridad, sino someteos los unos a los otros. Esa sujeción es estar bajo consideración. Mira, estoy pensando hacer esto. ¿Qué piensas? ¿Qué ideas más me puedes decir? Pero hay gente que dentro de los ministerios son como islas. Son como un pequeño reino. Es que yo soy el líder del ministerio este. Yo soy la líder del ministerio X. Aquí nadie se puede meter. Mira, escucha una cosa. Eso no es así. Porque todo lo que ocurre en tu ministerio tiene que ver conmigo. Y todo lo que ocurre en el ministerio del otro tiene que ver conmigo. Y yo necesito estar enterado de lo que hace usted en su ministerio. Si usted no tiene la libertad de compartir al equipo ministerial lo que está pensando hacer en su ministerio, las proyecciones de su ministerio, entonces estamos fregados. Porque el concepto de someteos los unos a los otros no solamente es hacia arriba, sino también hacia abajo. No es que la mujer tiene que estar sujeta al marido. El marido tiene que estar sujeto a la mujer. Pero hay gente que toma decisiones independientemente de lo que piense la mujer o lo que piense el marido. Son apartes. Pero aquí rescato de estas dos cosas que hacen a David ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es que él tenía siempre en cuenta a su padre, aún en su identidad. ¿De quién eres hijo? Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David respondió a Saúl en el otro texto: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, es importante entender que durante el tiempo que mi padre estuvo vivo, yo cuidé de las ovejas de mi padre. Y estuve allí y nunca me aproveché de mi posición de autoridad para acaparar o controlar. Porque yo podía estar dirigiendo y estando estacionado en la iglesia del Pie de la Popa frente al centro comercial Caribe Plaza, pudiera estar ahí. Yo pudiera estar ahí y estoy, una vez por mes estoy, comparto, doy escuela de ministerio allí una vez al mes, me reúno con los líderes. Ellos tienen su propia dinámica de trabajo, como lo tienen los pastores de esta iglesia, tienen su propia dinámica de trabajo, pero no están desconectados conmigo. ¿Comprende lo que estoy hablando? Y hay quien quisiera que yo no apareciera en escena nunca. Dice, ya viene otra vez, ya viene otra vez. Están como amenazados conmigo. No, mijo, no tienes que amenazarte con eso. Yo era pastor de las ovejas de mi padre, de su padre. Dice, era pastor de las ovejas de su padre. Y tenía el cuidado de tal manera que mi vida, decía David, en otras palabras, estaba en peligro, pero defendía eso con capa y espada. ¿Por qué? Porque eran las ovejas de mi padre. Una de las características de un discípulo que transiciona de discípulo a hijo es la facilidad y expresión de
quiénes son hijos. La expresión de quienes son hijos tiene claridad de con quién se identifica. Tiene claridad de quién es su padre espiritual y no le da pena ni se restringe el decirlo frecuentemente y públicamente. Aquí hay buenos líderes. Y hay líderes mujeres que hacen su trabajo bien, pero lo están haciendo para ellos. Y es una cosa rara y loca porque, ¿sabes una cosa? La persona que siempre está en esa tónica de hacer lo suyo, nunca va a tener acceso al depósito, ni al manto, ni al legado. Porque no está entendiendo. Tremendo. Los líderes, su principal papel, oye bien, de la iglesia, y voy a los líderes, es buscar la forma. Por eso Dios estableció la iglesia. La iglesia es un centro de entrenamiento emocional. Es un centro de entrenamiento, aparte de ser espiritual, es emocional, porque enseña a cómo gerenciar sus emociones, gerenciar sus decisiones espirituales y humanas. Eso es la iglesia. Dice, yo haré habitar en familia al desamparado. Por eso fue que el Señor se inventó la iglesia. ¿Sabe por qué el Señor se inventó la iglesia? Porque el punto es que dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y maldiga la tierra con maldición. Una maldición expresada por Dios sobre la tierra es una cosa fuerte. ¿Quién la va a quitar? El mismo Dios la quita. Los brujos podrán maldecir la tierra o te podrá maldecir un brujo o un hechicero, pero ninguna de esas maldiciones calará tan fuerte y tan dura como la maldición que el Señor suelta sobre la tierra. Y la razón por la cual el Señor maldice la tierra es porque el corazón de los hijos está alejado del corazón de los padres y el corazón de los padres está alejado del corazón de los hijos. Entonces el Señor establece la iglesia para restaurar la paternidad. Por eso es que Cristo fue el que inauguró la era de la paternidad. Fue el primero que le dijo a Dios, Abba, Padre. Antes nadie le llamaba Padre. Mire, lea y revise toda la Biblia hasta que llega Cristo. Ninguno le dijo a Dios Padre. Por eso los judíos querían matarlo. Dice, porque ¿qué tú estás diciendo que Dios es tu Padre? Él inauguró la era de la paternidad, porque Él sabe que sin paternidad la gente tiene una mentalidad de huérfano. Y la mentalidad de huérfano se manifiesta en insurrección, en rebeldía interna. Por eso es que el Señor establece el líder y establece la iglesia con el propósito de transicionar a la gente que viene reventada. La gran mayoría de nosotros que nacimos en América Latina somos personas que vienen de hogares disfuncionales. Uno de los dos no aparece. En el caso mío, a los 8 años mi padre me abandona. No sé cuál ha sido su caso, pero la gran mayoría tuvieron padres que le daban comida, le daban estudio, pero no le dieron paternidad, no le dieron acompañamiento, nunca se sentaron con ellos a explicarle la vida. Y ese concepto de paternidad hace que la gente tiene un sentimiento de orfandad. Y eso lo hace prepotente muchas veces. Y lo hace diciendo, yo no me voy a dejar montar a nadie sobre mí. Es un concepto errado. Es una clara manifestación de ausencia de paternidad. Por eso el Señor establece en la iglesia líderes. Y el propósito de un líder
es buscar la manera de cómo conectar el corazón de ese hijo con el padre. Y a través de esa conexión van a aprender a honrar a sus padres biológicos. Porque el Señor sabe que el que no honra a padre y a madre tendrá una corta vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y tus años se alarguen sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la tarea de un líder? La tarea de un líder no es robarle el corazón a los hijos, a los padres. Hay hijos que mantienen más enterados a sus líderes que a sus propios padres. Y ahí toman decisiones por lo que los líderes le dicen y no tienen en cuenta a sus propios padres. Ese es un mal liderazgo. Ese liderazgo un día se va a revertir y va a hacerte daño. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Porque la tarea como líder es, yo puedo ejercer mi autoridad delegada, es cuidar las ovejas de mi padre y hacer que el corazón de esos hijos se conecten con un padre. Porque un padre, cuando Dios establece un padre, lo hace para restaurar la identidad. Son los padres que restauran identidad. Los líderes tienen que ayudar en ese proceso. Ahora, si tu líder no está buscando la forma de conectarte con un padre o una madre de la casa para que puedan absorber una línea apostólica, una línea de pensamiento, entonces tú estás haciendo lo tuyo. Y hay gente haciendo lo suyo. Y pronto, al tiempo, se va a revertir un asunto difícil. Por eso llega el momento, porque eso es coacción, eso es manipulación. Nadie puede estar en autoridad si no está bajo autoridad. Cuando estoy hablando de que nadie puede estar en autoridad si no está bajo autoridad, es que no es que yo esté en una iglesia donde hay pastores que tienen autoridad, sino que si esa autoridad me está afectando a mí como líder. Y esa autoridad que yo estoy recibiendo de mis pastores, de mis líderes, también la suelto a ellos. Y si yo no respeto a mis líderes, siendo yo un líder, si yo no respeto a los otros líderes, la gente que está bajo mi responsabilidad van a copiar mi estilo de vida, mi manera de conducirme. Y eso es un asunto grave. ¿De quién eres hijo? Porque fue fulano de tal que me llevó al Señor y es el que me discipuló. Pero ¿con qué propósito? Para que sea un hombre de Dios. Pero ¿cómo estás conectado? Porque somos un cuerpo. Ahora, una de las características de un discípulo que transicionó de discípulo a hijo es la facilidad y expresión de quienes son hijos. Lo repito, tiene claridad con quién se identifica. Tiene claridad de quién es su padre espiritual. Y no le da pena ni se restringe de decirlo frecuentemente y públicamente. Esa identidad no es una acción automática, le quiero decir, sino es algo que se construye. Y una vez se construye, no la destruye nada. Es como una improntación. Y ya ustedes saben, la improntación es cuando el hierro más fuerte se mete en el hierro más y le hace una incisión por lo caliente. Él baja y queda en bajo relieve. Eso se llama improntación. Eso no se borra así nada más. Y la transferencia de carácter, de conocimiento y de relación abierta. Allí no hay miedo ni desconfianza. Una de las razones por la cual mucha gente me respeta en la ciudad y me expone sus líderes
Me pone sus líderes para que los ministre. Es por el respeto que tengo por los pastores, por el énfasis que hago de fidelidad y lealtad, por el énfasis que hago de paternidad. Ellos no tienen miedo porque yo nunca le voy a robar un hijo. Nunca le voy a saltear un hijo de una casa y que para llevármelo y que para que sea conmigo. No, yo no tomo números de teléfono de ninguno de los discípulos, de ninguno, a menos hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, quiero hablar contigo, necesito un consejo tuyo. Yo digo: habla con tu pastor, y si él te autoriza, entonces vienes a mí. Y si por X o Y motivo, fortuitamente la persona tiene que confesar algo, inmediatamente yo le digo: ¿sabes qué? Estuve hablando con el hijo tuyo, y aunque no le dé todos los detalles, tiene problemas con esto y en esto necesitamos atenderlo. Tú dirás si yo puedo seguir ayudándote en eso o si lo tomas tú. Respeto por los hijos de la casa. Respeto por los hijos de la casa. Cada casa tiene un pastor, cada casa tiene unos padres, cada casa tiene líderes que son hijos. ¿Qué líder? Ahora, ¿qué conexión tiene tu líder con sus padres? Ahí está. Tiene que darse esa transición para poder acceder al depósito. Le voy a hablar de depósito porque son 3 puntos. Oiga eso. Oye, gracias. Todos los domingos me regalan una toallita. Gloria a Dios. Regálenme toallita. Tiene que darse esa transición. Esa relación abierta. Sin miedo ni desconfianza. El líder que es inteligente dice: yo voy a exponer a mis discípulos al padre de la casa, porque el padre de la casa nunca va a quebrar esa alianza entre discípulo y líder. La va a fortalecer, la va a profundizar. Cuando hay algo sano, eso es, no hay desconfianza. Tiene que darse esa transición para poder acceder al depósito del hombre o la mujer de Dios. Muchos quieren solo el manto, o sea, el ministerio, pero no quieren acceder al depósito. Le explico eso ahora. ¿Y por qué una persona que era tan próximo a una persona del círculo íntimo puede terminar como terminó Judas y como terminó Jesse, el discípulo de Eliseo? ¿Por qué? Porque confunden el manto con el depósito. El manto es el ministerio, pero nadie podrá tener el manto o el ministerio. Nadie podrá heredar del manto o del ministerio de un hombre o una mujer de Dios si esa persona no accede al depósito de ese hombre o esa mujer de Dios. Cada uno tiene su propia identidad, indiscutiblemente como persona, pero lo que produce identidad espiritual y ministerial es el depósito. No es que un discípulo se parezca a mí, que predique como yo. Una de las cosas que la gente no entiende es cómo es que yo tengo tantos hijos que son totalmente diferentes. Algunos que han viajado conmigo a otros países y han recorrido varias ciudades, se dan cuenta la diferencia enorme entre un ministerio y otro. Pero la relación que ellos tienen conmigo es una relación bien transparente. Y la gente dice: ¿cómo haces? Yo digo: porque la visión que yo tengo no es mi propia visión. Y tampoco la visión mía es hacer grande mi ministerio
Porque lo grande de mi ministerio es que mis hijos sean grandes. Yo quiero que los hijos míos lleguen a ser más grandes ministerialmente que yo. Porque yo me alegro con eso. Yo no me siento, decía ayer en una reunión que teníamos con líderes juveniles, alguien decía, es que es tiempo que usted llegue a un momento que se siente y pueda gozarse. Claro, eso yo quiero. Yo no tengo celo que alguien tome el lugar mío para enseñar. Al contrario. Pero si esos alguien no están conectados con el manto ni con el depósito, no van a hacerlo. Nunca lo van a hacer. Porque yo nunca voy a exponer a la gente que yo ministro a una persona que no está conectada con el depósito que yo tengo. Nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Dice, ¿y por qué? Porque no tiene la línea. Por eso es que la iglesia, y por eso es que el Señor estableció 12 apóstoles y uno le salió torcido. 12 líneas para poder fluir. Y hay 12 formas de cómo fluye un pensamiento apostólico de parte de Dios. Por eso Juan es diferente a Pedro y Pedro fue diferente. ¿Por qué? Porque cada casa tiene una línea. Si no, no hay unidad de propósito. Hay un perfil de cada iglesia. Y si yo estoy en una iglesia y no tengo en cuenta el perfil de la iglesia, mira, en una congregación pueden haber 50,000 ministerios. Yo conozco iglesias que tienen 800 ministerios, pero todos de alguna manera están empujando a que la iglesia crezca integralmente y saludablemente. Cada uno tiene su propia identidad como persona, pero lo que produce identidad espiritual y ministerial es el depósito. O sea, el espíritu del líder. No espíritu de líder, espíritu del líder. Y ya le explico eso. O como se llama en varios casos en la Biblia. O como solemos decir algunos predicadores, el ADN, tiene ADN. O DNA, como se dice en portugués. Y el primero de eso es que está en el libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios. Tengo que andar porque voy a predicar ahora en otra ciudad. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No le digo, dame una doble porción del Espíritu Santo que está en ti, sino una doble porción de tu espíritu. La palabra espíritu en la Reina Valera, la diferencia de espíritu de Dios, porque está sustantivado con E mayúscula. Pero aquí es espíritu y no se está refiriendo al espíritu humano, porque el espíritu humano no se puede dar. Entonces, ¿a qué es lo que estaba refiriéndose este hombre cuando decía, dame una doble porción de tu espíritu sea sobre mí? Estaba hablando del depósito. Estaba hablando de lo que Dios había formado en él al paso del tiempo. Estaba hablando de carácter, de experiencia, de sabiduría. Estaba hablando porque eso se puede transferir cuando el discípulo está en la actitud correcta para ser transferido. Dones se pueden transferir por la imposición de mis manos. Dones se pueden transferir, se puede transferir. Y algún día esto voy a hablar de la transferencia y la contratransferencia. Porque a veces hay personas que escuchan uno y otra vez y tú te conviertes en lo que oyes. Lo sucesor, porque si te parecieras a Cristo, otra cosa fuera.
Si lo que estás haciendo o lo que te están dando te está llevando a parecerse a Cristo, entonces entrarías y encajarías en esto que estoy hablando. Los sucesores no se distraen con los comentarios que giran, atento a esto, los sucesores no se distraen con los comentarios que giran alrededor de ellos, que contaminan la visión del discípulo, que transicionan a ser hijos espirituales. Eliseo sabía que para acceder al manto debía acceder al depósito de Elías. Ningún discípulo accederá al manto, al ministerio de un padre si no accede a su depósito. Y la forma como sucede es cuando el discípulo que transiciona a hijo toca apropiadamente la honra del hombre o la mujer de Dios. Honrar no es simplemente reconocer. Reconocer es una cosa diferente. Es parte de la honra, pero la honra es respeto, es trato debido, es comportamiento hacia. Y eso es importante porque eso también va a construir tu propia honra. Porque la honra que tú das es la honra que tú tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y hay gente que no honra lo que Dios le ha dado porque lo está haciendo mal, lo está usando mal. Eso no es honrar tu ministerio. Pablo dice, honra tu ministerio. Y honrar tu ministerio es, la honra empieza contigo, dentro de ti. Respeto, claridad, trato a los demás. La manera como yo trato a mis compañeros de ministerio. ¿Me oye bien? Ningún discípulo accederá al manto de un padre si no accede al depósito. Y la forma como sucede es cuando el discípulo transiciona al discípulo, toca apropiadamente la honra del hombre o la mujer de Dios. Muchos se han secado espiritualmente en su ministerio cuando se apartan del principio de honra. Se honra cuando la revelación supera la circunstancia. Oiga eso, la honra se da cuando supera la circunstancia. Hay gente que honra porque se la lleva bien con alguien. Yo tengo que honrar por encima de la circunstancia. Yo puedo tener un choque contigo. Yo puedo tener un choque contigo, puedo ponerme molesto contigo en el momento, pero tú tienes que aprender conmigo, por lo menos y con todo, a pasar la página. ¿Tú sabes cuántas veces esa mujer que está allí, la pastora de esta casa, no le ha gustado algunas cosas que yo he hecho? Muchas veces, porque la gente no es un títere. La gente tiene el mismo derecho. Tiene derecho de no gustarle. Tiene derecho de no caerle bien cosas. Y de seguro, muchas equivocaciones que yo he tenido, no le ha gustado a mucha gente. Pero el trato, el respeto no cambia, porque la honra va por encima de la circunstancia. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Si yo honro cuando estoy en bien con la persona, o cuando me cae bien la persona, entonces yo estoy mal, tengo un mal enfoque de la honra. El problema está dentro de mí. Tengo un más alto concepto de mí que el que debo tener. Y no pienso de mí con cordura, sino que creo que soy superior a los otros. Porque lo hago de manera diferente, o porque lo hago de manera diferente, o porque tengo una manera de proceder diferente. Señores, no es así. Estoy hablando suave, no estoy predicando, estoy enseñando. La revelación supera, anote eso, la honra se da cuando la revelación supera la circunstancia. Si a ti no te gusta mi manera de ser, no tiene que gustarte. Porque yo a veces, yo soy un poco rústico. Y he tenido que ir aprendiendo a cómo decir las cosas. Con quien más tengo choques con la mujer mía. ¿Pero por qué me hablas así?
¿Por qué me dice así? De repente, el tono mío es más alto y aunque no tenga la intención, golpea a veces. Indiscutiblemente, a veces digo las cosas con mucha, o sea, no sé si es una excusa o es una característica para formar carácter en otro. De pronto son las dos cosas. Ahora, mis estimados, usted puede estar cerca de un hombre de Dios con depósito y no es extraer nada de él. Porque no solo se honra cuando se le da una ofrenda, porque es posible que le dé algo por conveniencia y no por honra. Muchos han tocado, rasgado el manto del hombre o la mujer de Dios cuando se hacen malos comentarios del hombre de Dios o la mujer de Dios. Eso corta que las personas accedan al depósito. No fluye. El discípulo que transiciona de discípulo a hijo es alguien que no hace el trabajo para ser reconocido, sino para que el depósito que viene fluyendo generacionalmente pase a la próxima generación. Todos un día nos vamos de esta tierra. Pero el anhelo mío y mi preocupación es quién va a pasar, quién va a tomar los mantos, quién va a tomar el depósito para pasarlo a la próxima generación. ¿Quiénes? No se trata de tu vida nada más, porque tu vida tiene un límite de tiempo, tienes una fecha de caducidad. Pero ¿quién va a continuar la línea de lo que Dios está formando y ha formado durante estos años? Ahí está. Cuando se hacen malos comentarios de un hombre o una mujer de Dios, eso corta que las personas accedan al depósito. No fluye. El discípulo que transiciona de discípulo a hijo es alguien que no hace el trabajo para ser reconocido, sino para que el depósito que viene fluyendo nacionalmente pase a la próxima generación. Repito eso. Eliseo estaba claro que para acceder al manto debía acceder primero al depósito que estaba en Elías. El depósito de un hombre o mujer de Dios se transfiere a otros si el discípulo está listo para eso. Por eso se puede transferir el depósito de Elías a Eliseo cuando le dice en la escritura, verso 11, dice, mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballo de fuego, los separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Partió lo suyo. Me encanta eso. Partió sus propios vestidos. Los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán y tomó el manto de Elías que se le había caído, porque para el cielo no necesitamos el ministerio. Cuando nosotros nos vamos, soltamos el manto. ¿Quién recoge el manto? Y cuando él golpeó, ahí dice, había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a una y a otro lado y Eliseo pasó. Oye, si el manto de mi papá, si el manto que Dios le dio a un hombre de Dios,
¿Está funcionando? Yo voy por ahí mismo. Porque uno comete errores para que los otros no lo cometan. Pero si tú no estás pendiente de aprender, tú no vas a ir muy lejos. Es que yo dependo del Espíritu Santo. Sí, Elías también dependía del Espíritu Santo y Eliseo también. Y los que dice, sobre todo vuestros pastores, también dependen del Espíritu Santo y tienen el Espíritu Santo. Entonces no es excusa, no, es que yo dependo de Dios. La persona que dice, yo dependo de Dios, así sarcásticamente, cuando se trata de someterse a líderes, esta persona está muy mal parqueada. Y termino entonces, Eliseo se quedó con el manto porque su anhelo era el depósito que tenía Elías. Se quedó con el manto porque el depósito era lo que él quería. Otro pasaje que habla de transición del depósito es Números 11:16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, no la llevarán tú solo. Cuando Dios le da del espíritu del líder, no es para hacer lo suyo, es para ayudar al hombre o a la mujer de Dios, llevar la carga. ¿Cuántos me están comprendiendo? Más grande error que cometen los discípulos que transicionan de discípulos a hijos es que no entienden que la unción que recibe o el depósito que recibe de su líder de parte de Dios es para ayudar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. No es para hacer lo suyo propio, sino para ayudar. Mira, este muchacho está siendo tocado por la palabra y vino, mira, a sellar esa palabra. Me estoy bromeando, ¿no? La unción que recibe, al depósito que recibe a su líder de parte de Dios, es para ayudar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. No es para hacer lo suyo propio, sino para ayudar a que la próxima generación reciba la instrucción y el legado de los ancestros ministros. Pero como decía, la forma que puedes tocar apropiadamente el depósito de un hombre de Dios es honra a tus ministros. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es más largo, pero tengo que acabar. En una casa hay hijos de honra y hijos de deshonra. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Los de deshonra son aquellos que esperan que algo salga mal para criticar y murmurar. Que los hijos de honra son aquellos que saben extraer de ti lo hermoso, lo loable, y manifiestan con agradecimiento, con muestra de cariño y expresión, no de labios, sino de corazón, para que no se cumpla esta palabra que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La verdad de los líderes, padres, saben empezar el ser de cero. Todo no se queda en el piso porque alguien... En la verdad de los líderes, quiero repetir esto que estoy leyendo, es que saben que no van a empezar de cero. Usted no va a empezar de cero. Todo se queda, que no se va a quedar en el piso porque alguien se ha ido o alguien se haya volteado. A la larga los líderes continúan de pie porque Dios fue el que los llamó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una cosa que indica que algo no está bien en ti es cuando escondes cosas a tu pastor o a tu apóstol o a tu líder o a tu mentor. Realmente
Eso es, si está ocurriendo porque existen alrededor de un líder personas que no se han conectado con el padre de la casa. Y esos líderes no hacen nada para que eso suceda. Cuando tú tienes un liderazgo o un llamado serio, tú vas a buscar la forma de exponer de quien tú estás recibiendo, de quien tú has recibido impartición, llamado. Lo vas a exponer aquello. Si algo tengo bueno de parte de Dios, yo quiero dárselo a la gente que yo estoy trabajando también. Pero hay gente que dice, no, el apóstol que no se meta con mis discípulos. Nunca. Dice, no juegue, yo voy a preparar un seminario para que el apóstol lo imparta. A la gente que Dios me dio en el ministerio, voy a buscar la forma. Eso es saludable. Mire su rostro un momento. Padre, te doy gracias porque tú nos has hablado en esta mañana. Señor, que tu palabra en el día de hoy pueda hacer eco en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, sirva tanto a pastores, líderes y al resto del pueblo, Señor. Oro, Señor, que cale muy hondo, porque estas son las características de los hijos de la casa. Muchas gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo si esa palabra le llegó a su corazón.